Tras un conjunto de eventos inesperados, como ocurrió con la pandemia COVID que devastó la economía global hace apenas unos años, en 2023 experimentamos una inflación persistente ocasionada por una expansión monetaria sin precedentes, sobre todo en la parte de la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados. Además, tenemos que añadir la guerra entre Rusia y Ucrania y, más recientemente, la inestabilidad vivida en Oriente Medio. Sin embargo, la economía mundial en 2023 acabó mostrando cierta resiliencia, habiendo crecido en torno al 3,1% respecto al año anterior, destacando el comportamiento más favorable de la economía estadounidense y la de Japón. La economía estadounidense se benefició del exceso de este ahorro al final del COVID, de las restricciones en los canales de crédito y también del efecto temporal del retraso de las subidas de los tipos de interés. Japón, por su parte, se benefició de estar en una etapa macroeconómica contracíclica, inflación relativamente controlada y una política monetaria muy relajada en comparación con sus pares europeos y norteamericanos. Por otro lado, tanto Europa como China fueron las áreas que han decepcionado en cuanto a crecimiento global. En el caso de Europa, debido a las conocidas debilidades macroestructurales que secuestraron su potencial de crecimiento, con un rendimiento superior de las economías de servicios y de turismo en relación con las economías con una mayor inclinación industrial, por lo que Alemania y gran parte de la eurozona atravesaron una recesión técnica a lo largo de 2023 debido al shock energético y a la expansión de los márgenes que acabaron cayendo en la trampa de la estanflación. El año 2023 ha estado marcado por el comportamiento positivo de los principales índices bursátiles. A partir de aquí tenemos que sacar de la ecuación a China, que ha tenido un comportamiento negativo, y poner el énfasis en el Nasdaq, el sector tecnológico americano. Este resultado positivo ha contribuido de manera especial los 7 magníficos. Son estas empresas de gran capitalización y con un desarrollo puntual en la inteligencia artificial y que tienen esa capacidad para analizar grandes cantidades de bases de datos y a través de ellas poder generar, digamos, ese hardware y ese software de última generación. Sin embargo, el movimiento alcista de fin de año empezó desde mediados de octubre. A partir de ahí se enfatizó y también contribuyeron esa generación de earnings per share positivos, esos beneficios por acción que entraron en un periodo en el cual estaban las caídas de esas ganancias, llegaron a partir del 2022 y principalmente enfocado en las grandes empresas americanas. En el 2024 el mercado descuenta un crecimiento de estos earnings per share de alrededor del 11%. En nuestra opinión, creemos que es un escenario demasiado optimista para los datos que nos está revelando el mercado. Creemos que descuenta más o menos un 2% de retrocesión en el año 2023 y que la revalorización se consiguió a través de la expansión en los múltiplos. La historia de la reapertura de China fue una total decepción. El consumo chino fracasó en todos los ámbitos, lo que justificó los niveles francamente deprimidos de la manufactura mundial, con un gobierno central poco dispuesto a avanzar con las políticas de estímulo fiscales para promover el crecimiento. Para las perspectivas de 2024, la situación seguirá dependiendo de esa evolución de la inflación, de la capacidad de las economías europeas y chinas para liberarse de sus restricciones estructurales y, esencialmente, de la Reserva Federal para poder diseñar un aterrizaje suave económico tras el shock sin precedentes de la política monetaria restrictiva para luchar con esta inflación. Para 2024 se espera que la economía mundial crezca alrededor de un 2,9%, un récord que tiende a ser sinónimo de recesión en las economías desarrolladas. Por el lado positivo, se espera que la inflación armonizada se sitúe en torno al 3% en Estados Unidos y en Europa, muy lejos del máximo macrocíclico del 9 y 10% observado a ambos lados del Atlántico. Esta normalización de la inflación se logró paulatinamente debido al reequilibrio de los factores por el lado de la oferta y, sobre todo, a costa de mucha destrucción por el lado de la demanda, y ya que los salarios reales no siguieron el ritmo del nivel de la inflación, especialmente en Europa. ¿Seguimos?
El año 2024 debería ser para la inflación lo que 2022 fue para el COVID. Todos sabemos que seguirá ahí, pero el efecto más grave ya pasó. En Europa y en China no esperamos que ninguna de las dos regiones sea capaz de superar sus debilidades estructurales que lastraron su crecimiento en 2023. E incluso en Estados Unidos vemos un escenario de recesión cíclica retrasada debido al alto nivel de probabilidad que ha habido en esa situación, que es absolutamente lógica dada la magnitud de la subida de los tipos de interés. Creemos que la narrativa de desinflación por recesión, aunque moderada, debería tomar a lo largo del 2024 una probabilidad de recesión en los próximos 12 meses ya descontada en el mercado, que alcanza el 70% en Europa y más del 50% en Estados Unidos. Para este año 2024, el mercado está centrado en saber cuándo se van a producir esas bajadas de tipos. Lo importante es saber qué sectores se van a descorrelacionar o van a tener una correlación inversa con esas bajadas de tipos. A partir de ahí, queremos destacar cuáles son los sectores que, bajo nuestra opinión, pueden descorrelacionarse de este mercado. Estamos hablando de ese consumo básico, de esos servicios públicos, de ese real estate, sobre todo énfasis en América, y sobre todo el sector de salud, que es el que estamos sobreponderando. En esta línea, el sector salud es uno de los más beneficiados en esta fase final del ciclo, en la cual no nos encontramos, pero estamos llegando a ella en ese 2024. En nuestra preferencia, el sector es Quality Growth. Compañías que tengan unos balances sólidos, que los flujos de caja sean estables y que sobre todo sean capaces de absorber esos golpes y esos shocks que puede tener el mercado en esta fase del ciclo. A partir de ahí, creemos también que en este binomio de rentabilidad-riesgo es uno de los que más beneficiados puede salir. Creemos que son empresas que pueden crear valor en esta fase del ciclo y sobre todo que su PER, mirando su media histórica, está ajustado y está en los bajos de los últimos 10 años. Es cierto que la economía estadounidense puede incluso conseguir un aterrizaje suave sin ninguna recesión, pero no nos parece realmente el escenario más probable, dado que solamente una vez en los últimos 50 años la Fed ha logrado alcanzar este objetivo. Concretamente fue en el ciclo restrictivo entre el 93 y el 95. En el resto de ocasiones, todas las recesiones cíclicas del siglo XX y del siglo XXI estuvieron precedidas generalmente por la expectativa de un aterrizaje suave económico, al igual que es esta vez en la expectativa del mercado para 2024. A nivel de mercado de tipos de interés, el mercado ya está descontando un claro escenario de aterrizaje suave si tenemos en cuenta que la expectativa de los recortes de tipos de interés oficiales a finales de 2024 ya se sitúa en el 3% en Europa y justo por encima del 4% en Estados Unidos. Los tipos oficiales de la Fed y del Banco Central Europeo, si ajustamos la inflación, están realmente en niveles muy restrictivos, 200 puntos básicos, por lo que creemos que si la inflación se normaliza al 3%, todavía hay margen para que el Banco Central Europeo y la Fed realicen recortes de tipos. En un año marcado por una gran volatilidad, los tipos de interés a 10 años oscilaron entre el 3,5% y el 5% en Estados Unidos y entre el 2 y 3% si tenemos en cuenta la deuda alemana a 10 años. Si tenemos en cuenta que hay un conjunto de factores estructurales que motivan un aumento de la tasa neutral de las economías desarrolladas respecto a la pre-COVID, y a esto le sumamos la llamada prima por plazo, mayor déficit presupuestario especialmente en Estados Unidos, y también una mayor prima de la inflación, las nuevas tasas neutrales pueden ser del 2% en Estados Unidos y del 1% en Europa. Si añadimos además una prima de 50 puntos básicos a cada una de estas variables, los tipos de mercado a 10 años se situarían en valores estructurales en torno al 3,5 y 4% en Estados Unidos y en torno al 2,5 y 3% en Alemania. En cuanto al segmento de la renta fija en su conjunto, seguimos viendo valor a pesar de la fuerte apreciación de los precios desde mediados de octubre. Pero creemos que la relación riesgo-rentabilidad es más interesante cuando se encuentra en la clase de activos de investment grade en Europa.
Además, esto es así debido a que incluso con diferenciales todavía relativamente estrechos, dado el contexto macroeconómico más débil y el inicio del ciclo de impago, esto debería afectar principalmente a la renta fija de alto rendimiento.